¿Sabías que existe un país donde es posible ver salir el sol sobre el Atlántico y ponerse en el Pacífico, todo en el mismo día? Un territorio estratégico que conecta océanos y continentes, donde modernos rascacielos comparten espacio con selvas tropicales y comunidades indígenas centenarias. Ese país es Panamá. Y en el video de hoy descubrirás los lugares más increíbles de Panamá, cómo es vivir en el país, su costo de vida, las experiencias exclusivas que ofrece para viajeros premium y nómadas digitales, y curiosidades que hacen de este pequeño gigante uno de los destinos más sorprendentes de América Latina. Ubicado en el corazón de América Central, Panamá cuenta con aproximadamente 4.300.000 habitantes y una economía dinámica, basada en los servicios y el comercio global. El Canal de Panamá, que conecta el 5% del comercio marítimo mundial, genera hasta un tercio de los ingresos del país. Panamá también dispone de una zona franca estratégica, un sólido sistema bancario internacional y una política proempresarial que atrae a compañías de tecnología e innovación. La ciudad de Panamá, moderna y multicultural, es el principal centro urbano del país, ideal para quienes buscan infraestructura de primer nivel y un costo de vida competitivo. Un apartamento en el centro de la ciudad cuesta entre $1.000 y $2.000 al mes, y las comidas en buenos restaurantes oscilan entre $12 y $25. Comparado con centros como Miami o San José, Panamá ofrece una excelente relación calidad-precio, atrayendo a nómadas digitales, expatriados e inversores globales. Pero el país va mucho más allá de lo urbano. Para el público de alto poder adquisitivo, Panamá ofrece experiencias únicas. Resorts de lujo en el archipiélago de las Perlas y en Bocas del Toro. Paseos en yate por las islas de San Blas, campos de golf de nivel internacional en la costa del Pacífico y turismo de bienestar en Boquete, Santa Catalina y Pedasí. La cultura panameña refleja su historia como un cruce de pueblos y continentes. Indígenas, afrocaribeños, europeos y asiáticos forman un vibrante mosaico. La gastronomía es igualmente diversa. Desde arroz con coco hasta ceviche panameño, pasando por guacho de mariscos y el famoso café geisha de Boquete, considerado uno de los mejores del mundo. Geográficamente, Panamá sorprende. Con 75.517 kilómetros cuadrados, el país alberga selvas tropicales, manglares, playas de arena blanca, cordilleras montañosas y 5 patrimonios mundiales de la UNESCO. Y entre las curiosidades más fascinantes, Panamá no tiene ejército desde 1990. El sombrero panameño en realidad es originario de Ecuador. Y la operación del canal aún depende de estructuras originales de 1914. En los próximos minutos conocerás los destinos más increíbles de Panamá, desde la cosmopolita ciudad de Panamá hasta el encanto de Bocas del Toro, desde el ecoturismo en Coiba y Darién hasta las playas secretas de San Blas y Pedasí. Un itinerario perfecto para quienes buscan autenticidad, naturaleza y experiencias de alto nivel. Imagínate, después de explorar las paradisíacas playas de San Blas, llegas a la vibrante ciudad de Panamá, una metrópoli donde la modernidad se encuentra con la historia en cada esquina. Rascacielos de cristal dominan el horizonte, mientras que, justo al lado, calles adoquinadas cuentan siglos de historia. Muy cerca, el Canal de Panamá, con más de un siglo de operación, sigue impresionando. A diario, enormes cargueros cruzan las esclusas de Miraflores, moviendo alrededor del 5% del comercio marítimo global. El centro de visitantes ofrece una vista espectacular y una inmersión en las ingeniosas soluciones de ingeniería que hicieron posible esta hazaña. En otro rincón de la ciudad, el casco antiguo encanta con su arquitectura colonial restaurada. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, este barrio reúne encantadoras plazas, galerías de arte y cafés de moda. Pasear por aquí es sumergirse en más de 400 años de historia. Siguiendo hacia la cinta costera, un malecón de varios kilómetros que bordea la bahía, ciclistas, corredores y familias disfrutan del clima tropical. Al fondo,
Los edificios modernos contrastan con el azul del mar. Un poco más allá, Panamá Viejo revela las ruinas de la primera ciudad fundada por los españoles en 1519, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre el pasado y el presente de este vibrante destino. Deja atrás la brisa del Pacífico y toma un vuelo de menos de una hora hacia uno de los escenarios más cautivadores del Caribe panameño, el archipiélago de Bocas del Toro. Formado por 9 islas principales y numerosas islitas, este refugio tropical es puro encanto, donde cada mañana comienza con el sonido de las olas y el verde de la selva. En Isla Colón, la más animada del archipiélago, la ciudad de Bocas vibra con su mezcla de cultura caribeña y mochileros de todo el mundo. Aquí, las bicicletas y las lanchas son los medios de transporte preferidos. El pequeño centro está salpicado de cafés, bares sobre pilotes y encantadoras posadas. No muy lejos, Playa Estrella sorprende con aguas cristalinas y estrellas de mar que reposan graciosamente en el fondo del mar. Es uno de los lugares más fotogénicos de la región y perfecto para familias y amantes del snorkel. Cayo Zapatilla, por su parte, es sinónimo de naturaleza virgen. Parte del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, el Cayo ofrece playas de arena fina, vibrantes arrecifes de coral y senderos que atraviesan la densa vegetación. Ya en Isla Bastimentos, los pueblos afrocaribeños preservan tradiciones centenarias. Playa Red Frog, famosa por sus pequeñas ranas rojas, encanta con su paisaje salvaje y olas perfectas para el surf. Después de días de sol y mar en Bocas del Toro, un cambio de escenario te lleva a las tierras altas de Chiriquí. Sube por carreteras sinuosas, rodeadas de exuberante vegetación, hasta llegar a Boquete, un pequeño pueblo que reposa en un valle rodeado de montañas. Aquí, el aire es más fresco, con temperaturas que varían entre 18 y 22 grados durante todo el año, creando un clima perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Dominando el paisaje, el volcán Barú, con sus 3.475 metros de altitud, es el punto más alto de Panamá. En noches de cielo despejado y con una buena dosis de determinación, los aventureros se atreven a realizar la caminata nocturna hasta la cima. Al amanecer, ocurre un espectáculo poco común: la vista simultánea del Océano Pacífico y del Mar Caribe. En estas montañas también nace uno de los cafés más prestigiosos del planeta. El café Geisha de Boquete, cultivado a altitudes superiores a 1.500 metros, ha llegado a subastarse por más de $1.300 por kilo. Las fincas especializadas abren sus puertas para visitas guiadas, ofreciendo catas que encantan a los paladares más exigentes. Además del café, los senderos son una invitación irresistible. El famoso Sendero de los Quetzales atraviesa bosques nubosos, hogar del emblemático quetzal. Otras rutas conducen a cascadas escondidas, puentes colgantes y miradores naturales, convirtiendo a Boquete en un paraíso para los amantes del ecoturismo y de la fotografía. Si te apasiona explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles alrededor del mundo, este canal es para ti. Así que no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir cada nueva aventura que estamos preparando para ti. Y, por supuesto, si conoces a alguien que también ama viajar desde casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores. Cada minuto de este video ha sido pensado para que viajes sin levantarte de tu sillón, así que quédate hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que cambiarán tu manera de ver el mundo. De vuelta a la costa, después de explorar los senderos de Boquete, es hora de embarcarse en una nueva aventura por el Pacífico. A poco más de 80 kilómetros de la ciudad de Panamá, el archipiélago de las Perlas emerge como un verdadero tesoro. Un trayecto de aproximadamente 1 hora y media en barco te lleva a un escenario de aguas cristalinas y playas casi vírgenes.
Destaca la isla Contadora. Este refugio exclusivo fue, durante décadas, el escondite de celebridades y millonarios. Hoy en día, sus playas de arena blanca y mar turquesa continúan atrayendo a viajeros en busca de privacidad y confort. Es posible alquilar yates, practicar buceo en naufragios históricos y degustar mariscos fresquísimos en pequeños restaurantes frente al mar. A pocos kilómetros, la isla Saboga encanta por su ambiente más auténtico. Menos desarrollada que Contadora, la isla ofrece un encanto rústico y senderos que atraviesan selvas tropicales. Sus playas son tranquilas, ideales para quienes buscan un ritmo más pausado. Vale la pena explorar las aldeas locales e interactuar con la comunidad, que conserva un estilo de vida sencillo y en armonía con la naturaleza. En Las Perlas, cada isla guarda un secreto distinto, invitando al visitante a explorar más con cada nueva marea. Después de quedar maravillado con las bellezas del Pacífico, es imposible resistirse al llamado del lado caribeño de Panamá. Navegando hacia el noreste, se alza el archipiélago de San Blas, o Guna Yala, un territorio autónomo gestionado por el pueblo indígena Guna. Compuesto por más de 360 islas, solo alrededor de 50 están habitadas, manteniendo así un entorno casi intacto. En los cayos holandeses, el paisaje roza lo surrealista. Estas pequeñas islas, rodeadas por un mar que varía entre tonos de azul celeste y verde esmeralda, son un paraíso para navegantes y buceadores. Sin hoteles ni infraestructura fija, la experiencia aquí es rústica y genuina. Dormir en cabañas sobre la arena y despertar con el suave sonido de las olas es una vivencia que conecta cuerpo y alma con el entorno. La isla Perro Chico, famosa entre los viajeros, ofrece aguas tranquilas y cristalinas, ideales para el snorkel. Un naufragio sumergido, visible a pocos metros de la superficie, alberga una rica vida marina que fascina incluso a los buceadores más experimentados. Además, es un punto de encuentro cultural, donde es posible conocer de cerca la artesanía y las costumbres de los Guna, un pueblo que preserva con orgullo y hospitalidad sus tradiciones. De vuelta al interior de Panamá, cruzando las montañas desde el Caribe, el paisaje vuelve a cambiar. La provincia de Chiriquí, en el extremo occidental del país, revela paisajes dramáticos y una diversidad natural en cada curva. Aquí, los ríos han esculpido cañones impresionantes a lo largo de milenios. Uno de los más visitados es el Cañón del Macho de Monte, con sus paredes verticales cubiertas de vegetación y piscinas naturales perfectas para un refrescante baño. Siguiendo por las sinuosas carreteras de la región, se encuentran las aguas termales de Caldera. Rodeadas de selva nativa y con piscinas de aguas naturalmente calientes, estas fuentes ofrecen una experiencia relajante y terapéutica. La temperatura del agua varía entre 38 y 40 grados, ideal para quienes buscan momentos de bienestar en plena naturaleza. Descendiendo hacia el Pacífico, la costa de Chiriquí sorprende. La playa de Las Lajas, con sus más de 12 kilómetros de extensión, ofrece un paisaje de arena dorada y mar cálido. Es una de las playas más largas del país, casi siempre tranquila, donde se puede caminar durante horas sin cruzarse con demasiada gente. La puesta de sol aquí tiñe el cielo de tonos anaranjados y violetas, creando un espectáculo diario para quienes deciden quedarse hasta el final de la tarde. Después de sentir la arena caliente de Las Lajas bajo los pies, el recorrido por el Pacífico panameño invita a una nueva inmersión, esta vez en las profundidades azules del Parque Nacional Coiba. Ubicado a unos 50 kilómetros de la costa de Veraguas, este archipiélago está compuesto por más de 30 islas e islotes, con la imponente isla Coiba como protagonista. Durante décadas, Coiba permaneció prácticamente aislada del mundo, ya que albergaba una colonia penal hasta el año 1994. Este aislamiento contribuyó a la preservación de sus ecosistemas, hoy considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las aguas que rodean la isla son un verdadero santuario marino. Buceadores de todo el mundo vienen aquí para explorar arrecifes de coral vibrantes y paredes sumergidas llenas de vida.
Entre los meses de diciembre y abril es posible avistar tiburones martillo, mantarrayas gigantes e incluso ballenas jorobadas en migración. Más de 800 especies de peces han sido catalogadas en la región, incluyendo el colorido pez ángel real y bancos de barracudas. Las condiciones de visibilidad, que a menudo superan los 30 metros, hacen que cada inmersión sea una experiencia mágica. Incluso para quienes prefieren el snorkel, las ensenadas poco profundas que rodean las islas menores revelan un espectáculo submarino inolvidable, donde la biodiversidad sorprende con cada brazada. Después de explorar los vibrantes arrecifes de Coiba, el viaje por el Pacífico continúa hacia la península de Azuero, donde Pedasí espera con su encanto singular. Esta pequeña ciudad costera, con poco más de 3.000 habitantes, combina el aire de un pueblo colonial con un ambiente moderno y relajado, muy apreciado por viajeros que buscan autenticidad y naturaleza. A unos 30 minutos por carretera, Playa Venao se revela como uno de los mejores puntos de surf del país. Sus olas consistentes atraen a surfistas de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales. La extensa franja de arena también es perfecta para largas caminatas o sesiones de yoga frente al mar. En la zona, pequeños hoteles boutique, cafés con estilo y retiros de bienestar completan el paisaje. Un paseo imperdible parte del puerto de Pedasí rumbo a Isla Iguana. Después de unos 20 minutos en barco, la isla aparece rodeada de aguas cristalinas y un arrecife de coral que alberga más de 300 especies marinas. En tierra firme, decenas de iguanas negras le dan nombre al lugar, mientras colonias de fragatas sobrevuelan el cielo. Entre los meses de julio y octubre, la zona también es un punto de observación de ballenas jorobadas, lo que hace que cada visita sea aún más especial. Después de navegar entre iguanas y corales en Isla Iguana, la carretera te lleva de regreso a la costa caribeña de Panamá, donde nuevos capítulos de la historia esperan en Portobelo y en el Fuerte San Lorenzo. Estos dos sitios, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, narran las historias de corsarios, fortalezas y tesoros que marcaron la era colonial. Portobelo, fundado en el año 1597, fue uno de los puertos más estratégicos del Imperio Español. Desde aquí, galeones cargados de oro y plata partían rumbo a Europa. Hoy en día, sus ruinas impresionan. Los gruesos muros de piedra, los cañones orientados hacia la bahía y la imponente iglesia de San Felipe, que alberga al famoso Cristo Negro, revelan un pasado de gloria y fe. A unos 70 kilómetros de allí, el Fuerte San Lorenzo vigila la desembocadura del río Chagres desde el siglo XVII. Construido para proteger el acceso al interior del istmo, el fuerte ofrece vistas espectaculares del mar y de la selva tropical que lo rodea. Los senderos de los alrededores conducen a miradores naturales y revelan una biodiversidad sorprendente. Caminar entre estos vestigios históricos es casi como escuchar los ecos de batallas olvidadas que moldearon el destino de esta tierra estratégica. Después de sumergirse en la historia de las fortalezas coloniales, el viaje continúa hacia las montañas del centro de Panamá. A menos de 130 kilómetros de la capital, el Valle de Antón ofrece un paisaje completamente diferente. Un verde valle que descansa dentro del cráter de un volcán extinto, considerado uno de los cráteres habitados más grandes del mundo. Rodeado de picos cubiertos de bosque, el clima fresco de la región atrae a quienes buscan naturaleza y aventura. Los senderos que parten del pueblo conducen a miradores espectaculares. Uno de los más conocidos es la subida a la India dormida, cuya silueta recuerda a una mujer recostada. La vista desde la cima, especialmente al amanecer, es impresionante. Esparcidas por la región, las cascadas completan el paisaje. El Chorro el Macho, con unos 30 metros de caída, es una de las más visitadas y también cuenta con puentes colgantes para explorar la copa de los árboles. Otros senderos llevan a caídas menos conocidas, como el Chorro de las Mozas, ideal para un baño refrescante. El valle también es conocido por su mercado de artesanía,
donde los habitantes ofrecen productos locales, desde flores tropicales hasta esculturas en piedra. Pasear por sus tranquilas calles, entre jardines y casas coloridas, revela un ritmo de vida sereno, en perfecta armonía con la naturaleza circundante. Después de días explorando senderos y cascadas en las montañas del Valle de Antón, el camino sigue hacia el corazón cultural de Panamá. La provincia de Los Santos y su encantadora capital, Las Tablas, son el escenario de algunas de las manifestaciones folclóricas más vibrantes del país. Por las calles de Las Tablas, la tradición se siente en cada detalle. Casas coloniales con fachadas coloridas, plazas animadas y un calendario repleto de festividades populares marcan el ritmo de la ciudad. La música típica, con tambores y acordeones, resuena en bares y festivales durante todo el año. Es durante el carnaval, celebrado con una intensidad única, cuando la ciudad se transforma. Considerado uno de los mayores y más auténticos de América Central, el Carnaval de Las Tablas atrae a decenas de miles de visitantes. Durante 4 días, los desfiles de carrozas, las batallas de reinas y las coreografías folclóricas toman las calles. La rivalidad amistosa entre los barrios de Calle Arriba y Calle Abajo garantiza espectáculos de belleza y creatividad. Más allá de la fiesta, la región preserva un rico patrimonio cultural. Las mujeres visten con orgullo el traje típico conocido como pollera, uno de los más elaborados del mundo, mientras los artesanos locales producen sombreros pintados y máscaras de diablos sucios, elementos esenciales del imaginario panameño. Desde un carnaval vibrante en Las Tablas, la carretera lleva ahora a un escenario que contrasta sorprendentemente con el resto de Panamá. En el corazón de la península de Azuero, el Parque Nacional Sarigua revela un paisaje casi desértico, único en el país y poco conocido entre los viajeros. Extendido por más de 8.000 hectáreas, esta antigua llanura costera ha sido moldeada por milenios de cambios climáticos y por la actividad humana. El suelo, seco y salinizado, da lugar a un entorno árido, salpicado de arbustos resistentes y troncos retorcidos. En ciertos tramos, el paisaje se asemeja a vastas extensiones de tierra agrietada, recordando los paisajes de desiertos lejanos. A pesar del clima hostil, la vida encuentra su camino. Diversas especies de aves migratorias utilizan la región como punto de descanso, y pequeños mamíferos y reptiles, adaptados al calor, hacen del parque su hogar. La ausencia de vegetación densa permite vistas abiertas que se extienden hasta el horizonte, creando oportunidades increíbles para la fotografía de paisajes. Además de su geografía singular, Sarigua alberga vestigios arqueológicos de antiguas comunidades precolombinas, cuyas cerámicas y herramientas ofrecen pistas sobre la historia humana de la región. Caminar por este parque es como viajar a un tiempo y espacio completamente distintos dentro de Panamá. Desde este paisaje árido en Sarigua, la ruta vuelve a encontrarse con el océano, esta vez en las costas del Pacífico, donde Santa Catalina destaca como uno de los destinos de surf más respetados de América Central. Ubicada en la provincia de Veraguas, esta antigua aldea de pescadores ha ganado fama internacional por sus olas poderosas y consistentes. Las playas aquí conservan un encanto rústico, con calles de tierra y una comunidad acogedora de surfistas y viajeros. La playa principal, conocida como Playa Santa Catalina, ofrece olas que pueden superar los 3 metros durante la temporada ideal, que va de abril a octubre. Es un verdadero paraíso tanto para surfistas experimentados como para principiantes, gracias a las numerosas escuelas de surf locales. A pocos kilómetros, Playa Estero ofrece una alternativa más tranquila. Sus aguas poco profundas y suaves olas son perfectas para familias, practicantes de stand-up paddle y quienes buscan relajarse contemplando el atardecer. Además de las olas, Santa Catalina es también uno de los principales puntos de partida para excursiones al Parque Nacional Coiba. Muchos visitantes combinan días de surf con inmersiones y paseos en barco, aprovechando al máximo la diversidad que esta región costera tiene para ofrecer. Después de días inmersos en las olas y la naturaleza de Santa Catalina,
el camino vuelve a cruzar el istmo hacia el Atlántico, donde la ciudad de Colón revela otro lado fascinante de Panamá. Fundada en el siglo XIX, Colón es uno de los principales puertos del país y un eslabón vital en el comercio global. En sus cercanías, las esclusas de agua clara representan una de las más impresionantes obras de ingeniería moderna. Inauguradas en el año 2016 como parte de la ampliación del Canal de Panamá, estas esclusas permiten el paso de buques Neo-Panamax, embarcaciones gigantes que antes no podían cruzar el canal original. Un centro de visitantes, con plataformas elevadas, ofrece una vista privilegiada de todo el proceso, donde toneladas de agua se mueven con precisión milimétrica. Un poco más allá, el lago Gatún se extiende por más de 420 kilómetros cuadrados. Creado a principios del siglo XX, con la construcción de la represa de Gatún, hoy es uno de los lagos artificiales más grandes del mundo. Sus aguas alimentan el sistema de esclusas y albergan una rica biodiversidad. Los paseos en barco por el lago revelan islas formadas por antiguas colinas y ofrecen encuentros inesperados con monos, tucanes y caimanes, en medio de la exuberante vegetación. Desde las misteriosas profundidades del lago Gatún hasta los vibrantes desfiles de las tablas, atravesando senderos en cráteres volcánicos, playas secretas y arrecifes multicolores. Panamá se revela como un país de contrastes sorprendentes y conexiones únicas. Aquí, rascacielos futuristas se alzan junto a selvas tropicales vírgenes. Mientras los centros financieros laten con innovación global, las comunidades indígenas mantienen vivas tradiciones que se remontan a siglos atrás. Es un territorio donde la cultura local se respira en cada rincón. Desde la contagiosa música de los tambores de Azuero hasta las obras artesanales de los Guna en San Blas. La gastronomía auténtica también conquista. Ceviche de corvina fresco, guacho de mariscos y, por supuesto, el célebre café geisha de Boquete, galardonado internacionalmente. Estas experiencias convierten al país en un verdadero festín para los sentidos. En menos de 5 horas de viaje, puedes salir de una metrópoli cosmopolita como la ciudad de Panamá, cruzar el istmo y encontrarte rodeado de destinos imperdibles y exclusivos, como Bocas del Toro, Coiba o el archipiélago de las Perlas. La infraestructura de transporte aéreo y terrestre conecta el país de manera eficiente, atrayendo cada vez a más nómadas digitales, viajeros premium y empresas en busca de nuevas oportunidades. El Canal de Panamá, una maravilla de la ingeniería moderna, sigue desempeñando un papel esencial en la economía. Actualmente, más de 13.000 embarcaciones transitan anualmente por sus esclusas, consolidando al país como un centro logístico global. Pero más allá de las cifras impresionantes, Panamá es un lugar que invita al descubrimiento, a la contemplación y al encuentro con lo inesperado. Para las marcas y anunciantes atentos a las tendencias, este escenario vibrante ofrece un mercado en plena expansión, donde innovación y autenticidad van de la mano. Al invertir en contenido que valore curiosidades fascinantes, cultura local y experiencias exclusivas, es posible conectar directamente con un público global ávido de nuevas narrativas. Y ahora cuéntame, ¿cuál de estos destinos explorarías primero? ¿El casco antiguo con su aura colonial? ¿Las cristalinas aguas de San Blas? ¿O quizás las olas perfectas de Santa Catalina? Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Vamos juntos a descubrir mucho más sobre este pequeño gigante de América Latina. Nos vemos en el próximo video.